Buenas, soy el Lemur Acuático y hoy les traigo un video dedicado al tema del overclock, un videíto explicando lo básico del overclocking. Para empezar, ¿qué es el overclock? Bueno, es una técnica que se basa en aumentar la frecuencia de uso a un componente electrónico. Aquí hago un inciso y es que el overclock se lo puede aplicar a casi cualquier cosa, como a un ventilador para hacer que gire más rápido. Bueno, al aumentar la frecuencia también aumenta su rendimiento al desempeñarse en una acción o tarea. Pero no todo en esta vida es bueno y es que este método necesita de más energía de lo normal y parte de esa energía se transforma en calor y sumando el uso aumenta la temperatura. Por lo cual, todo componente afectado por esto tiene como efecto acortar su tiempo de vida útil ya que el calor es el mayor enemigo de los componentes electrónicos. Algo que hay que destacar es que como todo, también tiene su opuesto y es que existe la técnica llamada undervolt que en resumida cuentas hace que se mantenga su rendimiento con menor consumo de energía. Bueno, que me desvío. Aplicar el overclock en el procesador a pesar que aumenta su rendimiento no hará que de forma mágica se haga compatible con aplicaciones que antes no podía. Pero puede ayudar en los juegos que ya se ejecutaban aumentando los FPS o que las tareas se agilicen y tenga un mejor funcionamiento. Ahora, ¿qué se necesita para hacer overclock al CPU? Bueno, para hacer overclock al CPU necesitamos que el procesador esté desbloqueado para esto. Con varios tutoriales puedes desbloquear casi cualquier procesador. Pero si recién vas aprendiendo, es mejor optar por la opción segura que es tener un procesador que venga desbloqueado por stock. En AMD todos los procesadores Razer están desbloqueados o liberados y en el caso de Intel a estos los podemos identificar en la serie del CPU con las letras K y X, como por ejemplo el Intel i9-12900K. Ahora con la placa base se necesita que sea de una buena calidad y que contenga principalmente gran cantidad de VRM y sus fases dedicadas. ¿Por qué esto? Pues porque al hacer overclock se trabaja con gran cantidad de energía, el cual si la placa no tiene VRM de una calidad considerable tenemos el riesgo de no solo dañar la placa, sino de literalmente fundir toda la PC entera. Y por último actualizar la BIOS de la placa a la más reciente lanzada por el fabricante. Ya teniendo todos los requerimientos podemos hacer estas modificaciones de overclock con diferentes programas que alteren el software para poder modificar la frecuencia de uso del procesador. Pero como nos ponemos en los zapatos de la gente que lo intenta por primera vez, es mejor ir por lo seguro, y es poder modificarlo de una forma segura. Podemos ir directamente a la BIOS de la tarjeta madre e interactuar en los apartados del consumo de componentes. Aquí no puedo explicar mucho de este apartado ya que las BIOS de las placas suelen ser diferentes en los menús. Pero explorando un poco se encontrarían los siguientes apartados. El CPU Core Ratio que alterará la frecuencia del procesador, el Core Voltaje que modificará el voltaje que recibe el procesador, y por último el Load Line Calibration que en pocas palabras se encargará de admitir las configuraciones de overclock y corregir consumos. Ok, ahora para hacer overclock al CPU iremos a la BIOS en el CPU Core Ratio para aumentar nuestra frecuencia y es que nuestro objetivo es aumentar la frecuencia sin aumentar tanto el voltaje. Ya que si aumentamos mucho se va a sobrecalentar, pero si no le damos el suficiente voltaje se va a apagar dando un pantallazo azul. Pondré el siguiente ejemplo de cómo poder aumentar la frecuencia de forma segura y es que si nuestro procesador tiene como un máximo de 4.2 GHz, podemos aumentar en 0.5 GHz obteniendo un aumento relativamente notorio pero seguro. En la BIOS se explica así, la velocidad general del procesador se calcula multiplicando la velocidad de los gigahertz base, BCLK, por esta relación. Por ejemplo, un BCLK de 100 MHz multiplicado por una relación de núcleo de CPU de 42 daría como resultado una velocidad de CPU de 4200 MHz o 4.2 GHz. Si aumentamos los 0.5 GHz quedaría de tal manera, 4700 MHz traducido a 4.7 GHz. Ahora el voltaje. Al modificar el voltaje del CPU desde la BIOS, el voltaje será constante. Si ponemos muy poco, ni siquiera va a encender porque aumentamos la frecuencia antes. Ahora, si ponemos mucho voltaje, esto sería malo ya que al estar a mayor temperatura mucho tiempo, este se irá desgastando poco a poco. Aparte de eso, algo que pasa cuando asignamos mucho voltaje y el procesador es estresado de manera radical, el CPU usará menos voltaje de que asignamos. No sé por qué pasa esto, pero el lado bueno es que podemos arreglar esto. Y es que chequeando la opción de Load Line Calibration veremos que hay distintos niveles. Mientras sea más bajo el nivel mayor será la compensación de la pérdida de energía del procesador, y esto causaría que el procesador recibirá más energía de lo normal y de forma literal se queme. Pero estos niveles solo son para overclocks más hardcore o placas madre con VRM muy deficientes, por eso será recomendable usar niveles entre 5 o 4 a lo mucho para este simple overclock. Con lo explicado ya se podría hacer overclock a nivel básico al CPU, pero aún así hay que tener cuidado con lo que se hace ya que mal hecho este procedimiento desgastaremos mucho el procesador.
También algo interesante de los procesadores de última generación como los i9-13900 son la gama de CPU que más problemas de sobrecalentamiento tiene, alcanzando en un benchmark unas temperaturas de 98 grados con una refrigeración líquida. Lo cual me hace pensar que hacer overclock a una bestia como esta es como si los componentes quisieran hacer una carnita asada dentro. Bueno, eso es todo. En estos videos siempre trato de ser lo más conciso y explicar de la forma más resumida posible. Si les entretuvo o les informó y enseñó, podrían regalarme un like y si hubo un error en mi explicación, me sería de mucha ayuda que lo destacaran en los comentarios. Me retiro.